Pasando a los accidentes cerebrovasculares, los que deben estar sí o sí en una unidad de cuidados intensivos y bajo un neuromonitoreo, serían las enfermedades como el ACV isquémico maligno o el que se presenta en fosa posterior, ya sea isquémico o hemorrágico, las hemorragias intracraneales o intracerebrales, una hemorragia subaracnoidea, ¿sí? O para el cuidado, ya sea de un tratamiento con trombolisis o trombectomía, para prevenir o controlar las complicaciones y en caso que aparezcan, también tratarlas. Dentro de los ACV hemorrágicos, o sea, de las hemorragias cerebrales en general, sabemos que se presentan en un 10-20% del total de los accidentes cerebrovasculares, o sea que es baja la presentación, tiene una alta mortalidad, más del 40% al mes, y de los que sobreviven el 20% presentan grandes discapacidades a los 6 meses. La evolución de esta lesión, sabemos que el tercio en las primeras 24 horas de la hemorragia intraparenquimatosa suelen expandirse y que en los primeros 15 días corremos riesgo de presentar edema cerebral como otras lesiones, que van a dar síntomas en efecto de como mecanismos compresivos o efectos mecánicos del mismo hematoma. Bueno, acá les muestro algunas imágenes de hematomas intrasparenquimatosos, que es una forma de presentación o es la más frecuente de las causas etiológicas de un accidente cerebrovascular que se localiza generalmente en los ganglios de la base. Es una causa, una de las más frecuentes de sangrado dentro del parénquima. También tenemos otras etiologías como la angiopatía de amiloides, que se presenta más frecuentemente en el anciano. Otras formas de hemorragia que han visto seguramente en traumatismos de cráneo son los hematomas, como vemos acá en las imágenes inferiores. A la derecha un hematoma extradural agudo y a la izquierda un hematoma subdural subagudo por el tinte del color del hematoma, ¿sí? Donde ya está isodenso en comparación con el cerebro. También en la figura 2 y 3 hacia arriba vemos hemorragias subaracnoideas que pueden ser de origen traumático o no traumático. Pero hablando de las etiologías de estas hemorragias, en general, como les dije, lo más frecuente es pensar en una ACV hemorrágico, una lesión intraparenquimatosa, la más frecuente la causa es hipertensiva. Las lesiones lobares extensas, generalmente los ancianos suelen ser por angiopatía amiloide. También podemos tener malformaciones vasculares, como las malformaciones arteriovenosas, cavernomas, aneurismas, que tengan alguna ruptura y que nos generen algún tipo de sangrado. Algunos vasos de neoformación, o sea, por tumores, que generen también sangrado acompañando el tumor. Alguna infección, como la aneurisma micótica, o algún tipo de vasculitis que nos pueden dar manifestaciones clínicas de sangrado. Otras causas que tenemos que tener en cuenta son los pacientes que están con anticoagulantes, que si bien el 1,6% de los pacientes anticoagulados tienen riesgo de sangrado, en el momento de un sangrado es algo que tenemos que pensar. ¿Bien? Otra causa a tener en cuenta, como para no dejar pasar por alto un dato no menor, es el alcohol. Si el paciente es alcohólico, tiene más riesgo de presentar sangrado por efecto hipertensor, o sea, si un paciente consume más de 50-100 gramos de alcohol al día, va a tener más riesgo de aumentar la presión arterial y por trastorno de la coagulación a nivel hepático, vamos a tener también más riesgo de sangrado. En nuestro paciente con una hemorragia cerebral, ¿cuáles son los objetivos a tener en cuenta? Mantenerlo estable, hemodinámico, un apropiado manejo de la tensión arterial, ¿sí?
eso es muy importante, se lo maneja habitualmente, se recomienda la betalol si necesitamos administrarlo por vía endovenosa, hacer bolo mantenimiento o los IECA, tratar de no bajarlo de forma brusca, pero sí no superar tensiones arteriales sistólicas de 190 para disminuir la lesión cerebral. Bien. Tener en cuenta cuándo hay que operar este hematoma, cuándo esté indicada o si está indicada la craniotomía descompresiva, si estaba con anticoagulación, revertir este cuadro, ¿sí? Y bueno, si este hematoma fue secundario o no al teplase, que es un fibrinolítico, también tenerlo presente porque va a ser el tratamiento de acuerdo a esto, lo que se le va a ofrecer al paciente, ya lo vamos a hablar más adelante. Tengamos en cuenta, sí, que el daño que produce esta hemorragia es irreversible, o sea, ya la hemorragia se produjo y está. Y que la cirugía, o sea, puede ser agresiva también y generarnos daños también. Pero ¿cuándo va a ser criterio quirúrgico? ¿O cuándo uno va a indicar la cirugía o va a proponer el tratamiento quirúrgico en este paciente? Cuando tengamos un gran hematoma, ¿sí? En fosa posterior que nos produzca hidrocefalia o compresión de tronco, lo cual correría riesgo de vida a nuestro paciente. Cuando tengamos un hematoma superficial mayor a 30 centímetros con deterioro de su conciencia, es un hematoma grande. La craniotomía descompresiva, bueno, puede ser utilizada a modo de salvataje para dejar expandir el cerebro, disminuir la presión intracraneana, ¿sí? Y siempre evaluando el estado previo del paciente y los deseos. Bien, mientras más añoso es el paciente o comorbilidades tenga o una lesión más extensa, hay que evaluar riesgo-beneficio de esta indicación. Bueno, otra de las patologías que ya había mencionado es el infarto cerebral maligno. Este es un ACV extenso, que generalmente compromete a más del 40% del área de una arteria, generalmente cerebral media, ¿sí? O compromete a más de 2 territorios vasculares, dígase anterior y media, por ejemplo, o sea, una ACV, una superficie bastante amplia, que va a generar aumento de la presión intracraneal, que va a desviar línea media, que puede generar herniaciones. Este ACV se presenta, afecta al 1, o sea, del 1 al 10% de los pacientes que presentan infarto de la línea media, es una complicación de esto también. En los primeros días podemos esperar edema cerebral, secundario a esta isquemia. Las primeras 48 horas se deteriora el 70%, pero hay que esperar al quinto día, donde podemos tener una recaída del 30% de los pacientes restantes y tiene un alto índice de mortalidad. Para tener en cuenta algo importante, ¿cuáles son los predictores que van a contribuir a esto? Es la edad del paciente, mientras más añoso, peor evoluciona, mayor riesgo. Un NIH de 15 para una cerebral media derecha o de 20 para una cerebral media izquierda, o sea, lesiones amplias, que sea un hipertenso severo y que venga en las últimas 12 horas de su evento, o sea, en las 12 horas de su evento de vascular con hipertensión importante, de difícil manejo, ¿sí? Que haya una oclusión, bueno, de una arteria proximal, de ser una carótida, una cerebral media a nivel de M1, o que el volumen del infarto también, como ya le había dicho, sea grande. Con respecto a la craniotomía descompresiva, que ya lo hablaremos más adelante, teniendo en cuenta al tratamiento neurocrítico, podemos hablar que va a depender mucho la indicación de la misma, de la edad, de la intensidad o la gravedad de la lesión, evaluando siempre riesgo-beneficio, qué sobrevida le voy a dar a mi paciente,
qué probabilidades de su recuperación y calidad de vida después. Acá hablamos de las probabilidades de la escala de ranking modificado, que eso es una escala que se evalúa posteriormente al paciente luego de un evento si volvió a reincorporarse a su vida normal, si quedó con una dificultad, si lo tienen que asistir, si quedó postrado o la muerte misma. Bueno, en función de eso sabemos que la craneotomía es comprensiva. Si se la ofrecemos a menores de 60 años, tienen una mejor sobrevida, con una probabilidad de quedar con alguna discapacidad y que esta discapacidad aumenta con el tiempo. Ahora, mayores de 60 años tienen una menor sobrevida y tenemos más probabilidades de que posterior a esta craneotomía descompresiva quede con mayor secuelas. Por eso hay que tener muy bien en cuenta cuándo se va a indicar y cuándo no. Bueno, sabemos que el RTPA, o sea, el Alteplast, es la medicación, el fibrinolítico que se está usando para el tratamiento del ACV isquémico de forma aguda, en ventana hasta 4 horas y media, pero este tiene como complicaciones o reacciones adversas dos más frecuentes. Una es la hemorragia intraparenquimatosa y otra el angioedema. La hemorragia intraparenquimatosa es una hemorragia de esperar. Uno tiene que estar atento mientras se hace el bolo y la infusión de la droga, evaluar el NIH cada 30 minutos, el estado de conciencia del paciente. Si durante el procedimiento presenta deterioro neurológico, un dolor de cabeza intensa, trastornos hemodinámicos, náuseas, vómitos o acentúa la focalidad neurológica, se suspende la infusión, se pide el ataque de urgencia para evaluar si ha sangrado nuestro paciente o no y también se va a pedir un laboratorio completo con coagulación. En función de estos resultados de la coagulación se puede hacer como tratamiento ácido tranexámico 1 gramo. Si el fibrinógeno está por debajo de 150 se puede agregar crioprecipitados y de acuerdo a la extensión o al volumen de sangre se evaluará o no el tratamiento quirúrgico. Algo que no mencioné anteriormente es que el Alteplast, uno espera el riesgo de sangrado como complicación de sangrado en las primeras de 24 a 36 horas. Ya posterior a esto, pensamos que la hemorragia puede ser secundaria a otra causa o secundaria al propio ACV, a alguna complicación del ACV isquémico. Pero superado este periodo, es como que no lo consideraríamos secundaria a la medicación, ¿sí? Eso es para tener en cuenta. Otra de las complicaciones, como ya había mencionado, es el angioedema. Por eso uno tiene que estar al lado del paciente mientras le está haciendo la infusión de la medicación. Si bien no es frecuente, puede presentarse. El paciente presenta aumento de los labios y de la lengua, hinchazón, y que incluso si se aumenta de forma progresiva puede generar insuficiencia respiratoria obstructiva y requerir una intubación de urgencia. Si el paciente consume IECA, aumenta el riesgo más de padecer esta afección. Y el tratamiento que acabamos de realizar, aparte de intubación rápida y temprana, para que no dejar progresar este edema, que posteriormente nos complique el procedimiento, va a ser el del shock anafiláctico, que en cada institución está ya protocolizado, pero generalmente se usa antihistamínico, adrenalina, dexametasona, a dosis inicialmente de carga y evaluar si necesita mantenimiento o no. Siempre, recuerden, suspendemos apenas aparece alguna de estas complicaciones, la infusión. Lleve 5 segundos o 20 minutos. Se suspende. También hay que mencionar el estatus epiléptico, el cual ya les fue muy bien dado en la clase de epilepsia, pero bueno, para no dejar de tenerlo presente, que es una de las patologías que se internan en cuidados intensivos, ¿sí? Es una emergencia neurológica. Y acá hay que priorizar el tratamiento, mientras se estudia cuál es la causa, pero priorizar el tratamiento. Yo lo adjunto como para que recuerden lo que vieron en la clase anterior, cuáles son los pasos a seguir, y después hablaremos de las medidas generales que tomaremos en todos los pacientes que tengan algún trastorno neurocrítico.